Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Amén. Y vamos al mensaje de hoy para todos nosotros. Amados, quiero comenzar en el Evangelio de Lucas. Voy a leer una porción que es muy conocida. En realidad está en Lucas y está en Mateo también. Y es conocida como los dos cimientos. Pero quiero leerlo para que usted lo oiga tal y como está en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 6. Vamos a comenzar en el verso 46. Lucas 6, 46. Comienza con una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Santo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Sí. Mas el que oye y no hizo, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esa ilustración que el Señor está dando es muy significativa. Tan solo el que oyó lo que Él dice y lo puso por obra es el que está sobre la roca. Y la roca es muy clara. La roca es Cristo. Amén. Cristo Jesús. Así que una vez tenemos ese fundamento, cuando fíjense que a los dos hombres le vino una tormenta, le vino una inundación, pero la casa de uno se sostuvo y la casa del otro no. Así que vamos a tomar sabiduría de lo que el Señor nos está enseñando. Aquí está la sabiduría de Dios para nosotros. Amados, yo quiero que vayan, dense un saltito a la primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, bien allá al final del Nuevo Testamento y antes de Juan. Y en la primera de Pedro, yo quiero que veamos una cosita sencillita que está en el primer capítulo, primera de Pedro, capítulo 1, comenzando en el verso 6. Dice, del 6 al 9, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Está viendo esto? El Señor quiere que estemos alegres, pero de repente, a lo mejor es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Amados, ahí voy a tomar una pausa para traer una ilustración. Yo no sé si usted conoce esto, yo no lo sabía, pero lo aprendí. Tanto la plata como el oro tienen una manera de ser purificados. El oro especialmente. El oro, para que sea más valioso, tiene que ser más puro. Hay impurezas dentro de las rocas y cuando encuentran el oro y eso, ¿cómo lo purifican? Con fuego. Lo van calentando y calentando. Y todo eso, las impurezas comienzan a subir. Así que mientras más fuego, más impurezas sueltan y van a la superficie y ahí pueden ir recogiendo y quitando las impurezas. Es decir, que el oro se va convirtiendo en puro, igual la plata. Son probadas como por fuego. Y mira lo que dice aquí en 1 de Pedro. Dice en verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Nuestra fe va a ser probada, mis hermanos. Y la mía fue probada esta semana. No que es la primera vez ni la segunda vez. Ha sido varias veces. Pero el Señor lo hace porque quiere que continuemos subiendo. Sí. ¿Y subiendo a qué? A la imagen de su Hijo. Sí. Amén. Amén. Gloria a A Dios. ser más y más, poco a poco, más como Él, Sí. Amén. como Jesucristo. Aleluya. Ujú. Pero no es agradable. Sí, pero Dios espera que entendamos. Esto te está pasando por un propósito. Sí. Siempre. Entiéndelo. Sí. Continuamos. Amén. Vamos a los salmos. Los salmos. Vamos al Salmo 66. Yo lo encuentro porque como el Salmo 119 es tan grande, casi siempre ahí es donde caigo. Vamos para el Salmo 66. Y ahí vamos a ver desde el verso 8 al 12. Dice de esta manera: por tanto, los habitantes de los... No, bendecido. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Amén. Ustedes ven todo esto. Dios te está diciendo, estás pasando por algo, pero hay un buen fin. Amén. Hay un buen fin, hay una bendición al finalizar todo esto. Todo esto se va a convertir en un testimonio Amén. que le da gloria a Dios. Amados hermanos,
nuestra victoria sobre el enemigo, de acuerdo a la palabra de Dios, es nada más que por dos cosas: por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Así dice, y lo vencieron a él por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y cuando atravesamos cosas, hay un testimonio que está surgiendo. Es con fuego que está saliendo el testimonio. Lo que va a dar victoria a Cristo está surgiendo como las impurezas para arriba. Amén. Amén. Continuamos. Zacarías. El profeta Zacarías no es difícil de encontrar. El último es Malaquías y luego Mateo, el nuevo canal. Pero antes de Malaquías está Zacarías. Sí. Se llaman los profetas menores. Y no es que eran menores de edad, es que escribieron menos. Sí. Pero le dicen así, los profetas menores. Y Zacarías tiene una cosita muy peculiar ahí en el capítulo 13, en el verso 9. Y el que lo encuentre diga, yo. ¿Y qué dice ahí? ¿Zacarías qué? El 9, el capítulo 13, el verso 9. Y meteré el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. Boom. Es posible que alguien que nos está oyendo Sí. está siendo probado en este momento. Ujú. Sigue ahí. Sigue ahí. No te apartes de él, ni por un momento. Todo tiene un propósito. Sí. A veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y Dios está diciendo, es por esto. Pero hay un fin que va a ser bueno, que va a ser bien y le va a dar gloria a Dios. Tenemos que estar fijos en eso. Mirar más allá del problema, de la circunstancia, y ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Amados, yo en los años que he servido a Dios, he tenido experiencias que han sido, me agarraron por sorpresa. Una en especial fue bien dura y fue en una prisión. Habían una clase bíblica que se le traía a los presos todos los jueves, y en este jueves de todos los hombres que habían venido a la clase, el que estaba enseñando en inglés, claro, que en la Biblia dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Así dice la Escritura. Pero cuando él leyó eso, aquel hombre dijo, ¿cómo es posible que todas las cosas obren para bien? ¿Qué bien hace la muerte de un niño de 3 años? Mi hijo. Aquel hombre, eso lo encendió y lloró. Y yo me le acerqué, pero yo decía, Dios mío, ahora te toca a ti. Y yo le dije, tú sabes que lo que tú has atravesado
es el valle de lágrimas. Y ahí lo que Dios dice es que dice que bienaventurado es el hombre que atravesando por el valle de lágrimas cava un pozo de agua. Y esto es todo. La razón es porque un día va a venir alguien con ese mismo dolor y tú vas a ser la persona que cuando hable a esa persona, él te va a oír a ti, porque ya tú sabes lo que eso es. Y aquel hombre me miró, pero de repente hizo como eso es lo único que puede esto servir. Porque era como un cuchillo enterrado en su corazón. Pero alguien va a llegar así. Y tú vas a ser la persona que va a poder hablarle a esa persona. Si te mantienes, el Señor sanará. El Señor te sanará. Y sanará a aquellos a quien tú le hables. Y tú sabes qué, aquel hombre recibió mis palabras. Recibió mis palabras. Pero yo no, tú sabes, aquello nos dejó a todos sorprendidos. Pero gracias a Dios, él continuó viniendo. Y se vio poco a poco un cambio de que estaba más atento. Y se le estaba yendo aquel enojo contra Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Pues amados, Sí. yo no puedo decir que conozco eso, pero sí les puedo decir que en una revista que se llamaba Psychology Today, yo me acuerdo y yo abrí en esperando porque me atendiera en un médico, y había un artículo que decía que era de los golpes emocionales que puede sufrir un ser humano, y el número uno es la muerte, death of a spouse or a child. El número uno, la muerte del esposo, la esposa o de un hijo o una hija. Ese es el golpe más fuerte que puede sufrir el ser humano, desde los golpes psicológicos, emocionales. Y ese hombre en la prisión había pasado por eso. Bueno, continuamos. Ahora yo voy a empezar a dar una vuelta y tenemos que ir a Romanos. Porque a veces no entendemos. Y Dios a este varón Pablo le dio una revelación tan tremenda. En Romanos capítulo 12, en el verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Está viendo todo esto? Para entender estas cosas de Dios, dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Esto que está aquí tiene que renovarse, tiene que cambiar. Y la mejor manera de hacerlo
Vamos a dar un saltito a Filipenses. Una cartita que yo realmente amo. Yo, la palabra de Dios, amado, esto es un tesoro. Es un tesoro. ¿No? Y, mira ya, aquí en el 4 es donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es en el capítulo 4 de Filipenses. Y ahí, miren el verso 8. Esto es importantísimo. Usted, yo sé que lo ha oído antes, es posible que lo haya hasta memorizado, pero aquí es donde está el secreto. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hasta ahí. En esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo que tiene valor, testimonio, todo lo que es verdadero, honesto, justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Vamos a poner nuestra mente en el bien. Hay personas que viven acordándose de lo que le hizo este o aquella o aquel otro. Eso no trae nada. Todo lo que hace daño. Hay otros que la mente, todo lo que funciona es, si hago esto, gano tanto. Si hago esto, gano tanto. Si hago lo otro, gano tanto. Eso también. Porque todo lo honesto. Pero estas son las cosas que Dios quiere que mantengamos aquí. Y esto tiene que ser renovado, como dicen Romanos. Yo los comencé con los dos cimientos de construir la casa sobre la roca y construir la casa sobre la arena o la tierra, porque aquí es donde se construye con nuestros pensamientos. Y cuando estos pensamientos, a propósito, nosotros podemos traer todos los pensamientos cautivos a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Y cuando esta que está aquí se está yendo así como para allá, y ustedes quieren saber dónde eso pasa muy a menudo, cuando están orando. No, sí. Tú estás en un rincón, te arrinconas, estás orando y de repente y se fue. Y todos esos pensamientos los tienes que agarrar y tienes que traerlos para acá y decirle, estése quieto. Y regresa a Cristo. A mí me gusta traer el humor, pero en todo esto hay sabiduría de Dios para que crezcamos a la estatura que Dios quiere que crezcamos. Nosotros acabamos de pasar una pruebita, pero Dios dice, te voy a probar como la plata y como al oro. Y eso es por tribulaciones, por cosas que no nos van a gustar, pero sabiendo que todo lo estamos atravesando con Él. Con Él. Y gracias a Dios, la prueba que nosotros acabamos de atravesar está descansando en casa. Y el domingo que viene, Dios mediante, Amén. va a estar aquí con todos ustedes. Amén. Que Dios me los bendiga Amén. y que el Señor les cuide siempre. Amén. Amén.